Saludos, bendiciones. En este video tutorial de Microsoft SQL Server vamos a aprender cómo crear una base de datos. Recordar que una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. ¿Cómo vamos a crear nuestra base de datos? Vamos a abrir nuestro SQL Server dando doble clic al icono que está en el escritorio. Después que le doy doble clic, voy a conectar con el servidor y luego voy a ir a la parte superior izquierda donde dice New Query, le doy un clic y me va a aparecer el escritorio donde voy a escribir la sentencia SQL para crear mi base de datos. Entonces, inicio con el comando create database y el nombre que le voy a poner a mi base de datos será prueba. Salto la línea y escribo on, salto la línea y voy a abrir un paréntesis y voy a cerrar un paréntesis y dentro de esos dos paréntesis voy a empezar a definir la parte física de la base de datos. Voy a decir name, eso va a ser igual a prueba, allí está abajo, data, así se va a llamar ese archivo. Una coma y salto de línea. Después digo field name. El field name es donde yo voy a definir la ubicación de ese archivo. Digo igual, voy a salir pronto de SQL Server para buscar la dirección de ese archivo. Entonces vengo acá, busco mi equipo, disco C, doble clic, la carpeta archivo de programa. Después la carpeta Microsoft SQL Server, doble clic. Esta carpeta al final, Microsoft SQL 1050 SQL Express, doble clic. La carpeta MS SQL, doble clic. Y por último la carpeta Data. Cuando le doy doble clic, me van a aparecer estos archivos que son los que estamos definiendo. Si se fijan, aquí hay base de datos que cuando nosotros instalamos SQL Server están creadas por defecto. Si se pueden fijar, tenemos una parte física y una parte lógica. Entonces doy un clic encima de cualquiera de esos archivos y voy a dar clic derecho, voy a propiedades y donde dice ubicación voy a copiar esta ruta del archivo. Lo copio completo, voy a aceptar y regreso a mi SQL. Entonces digo field name va a ser igual. Voy a poner una comilla simple, otra comilla simple y dentro de esas dos comillas simples voy a pegar control V. Ahí se me pegó o se me copió la ruta que copiamos anteriormente. Si se fijan, esa ruta dice disco C, esta parte de aquí. Cada slash representa una carpeta, dice program file, archivos de programa, Microsoft SQL Server. Tenemos SQL 1050, SQL Express, la carpeta MSSQL y la carpeta data. Entonces voy a poner otro slash y voy a escribir prueba, rayita abajo, y le voy a poner data. Y le voy a poner una extensión .mdf. ¿Por qué mdf? Porque esta va a ser la extensión de la parte física de mi base de datos.
Después que termino de hacer esto, pongo al final una coma y salto de línea. Entonces ahora le voy a dar un tamaño a ese archivo. Digo size va a ser igual. Le voy a poner el tamaño de 5. Una coma, salto de línea. Digo más size, que ese es el tamaño máximo. Y le voy a decir que va a ser igual a 50. Una coma, salto de línea. Y por último voy a poner el fill grow. ¿Qué quiere decir este fill grow? Va a ser igual al crecimiento que yo quiero que mi base de datos tenga cuando se me acerque a 50. Cuando ya la base de datos se va acercando al límite de la capacidad, entonces va a ir creciendo un 5% de la capacidad. Bien, entonces ya tengo definida mi primera parte de la parte física de la base de datos. Entonces salto otra línea y digo load on para crear mi parte lógica de la base de datos. Salto de línea, voy nuevamente, abro un paréntesis, cierro un paréntesis y dentro de esos dos paréntesis voy a definir mi parte lógica. Voy a decir name va a ser igual a prueba, rayita abajo, load. Una coma y salto de línea. Digo fill grow, fill name va a ser igual. Como ustedes pueden ver, este archivo que estoy creando también va hacia la misma dirección que el primer archivo que yo creé, así que puedo copiarlo tal y cual está así. Lo único que va a cambiar en la parte final. Vengo aquí y lo copio. Y este último archivo dice prueba.dat, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner prueba.log y con una extensión .ldf. Esa es la parte física de esa base de datos. Pongo una coma y salto de línea. Entonces digo size va a ser igual a 5, pero esta parte tiene la particularidad de que lo voy a definir en megabyte. Pongo mb, coma, salto de línea, digo más size va a ser igual a 25 megabytes. Esto es la opción del programador y lo define según entiende. Pongo una coma y salto de línea. Y por último voy a decir que mi fill grow, o sea, mi crecimiento, mi base de datos va a ser igual a 5 megabytes. Bien, entonces después que ya yo tengo esos comandos, voy a seleccionar completo desde abajo hasta arriba, que me queden seleccionados todos los comandos. Y voy a ir a la parte donde dice execute o ejecutar. Después que ejecuto, dice que los comandos se han completado satisfactoriamente, lo que quiere decir que mi base de datos se ha creado sin ningún tipo de problema. Cuando voy aquí a esta carpeta que dice databases o base de datos, doy clic derecho, le doy a refrescar, después al signo de más para desplegar y vemos cómo mi base de datos ya ha sido creada. Es bueno para que ustedes vean cómo esta parte de aquí y esta parte de aquí se han creado en el mismo origen que yo le di aquí. Si vuelvo aquí a mi carpeta de la raíz, vemos que se ha creado un archivo llamado prueba.dat y que se ha creado un archivo llamado prueba.log. Entonces esos dos archivos son los que van a permitir que si yo quiero mover mi base de datos de un computador a otro, solamente tengo que copiar esos dos archivos. Ya para concluir, si yo quiero reutilizar esos comandos, solamente tengo que darle al botón guardar y ponerle un nombre a ese archivo. Yo lo voy a poner, el archivo se va a llamar crear
base de datos. Le doy a guardar y esos archivos ya han quedado guardados. Por si yo lo quiero reutilizar, solamente le tengo que dar a este botón y reutilizarlo. Espero que este video le haya servido y que ustedes hayan podido aprender cómo hacer una base de datos. Nos vemos en un próximo video.